Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. Estamos una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. El mensaje de este día yo le he titulado Creados para Él. Quiero que vayamos a la Biblia, a Isaías 43, verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Imagínate, tú y yo hemos sido creados para Él y para publicar sus alabanzas. Nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Nosotros, dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y usted se preguntará, entonces los animales alaban a Dios. Claro, cuando un animal cumple el propósito por el que fue creado, está alabando a Dios. Cuando nosotros cumplimos con el propósito de Dios, es la mejor manera de alabar a Dios. A veces pensamos que cuando cantamos ya resolvimos la situación de la alabanza, ya alabamos y entonces podemos ahora hacer nuestra propia voluntad. Pero realmente alabar a Dios es más que cantar. La canción o cuando cantamos expresamos que le amamos, pero eso tiene valor cuando nuestra vida realmente demuestra que le amamos. Vamos a seguir adelante y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo yo voy a poder orar en todo lugar? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de, en nuestra mente, comunicarnos con el Señor, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Nuestras manos, ¿qué significa manos santas? Unas manos separadas que sirven, dice, sin ira y sin contienda. Nosotros vamos a pasar por situaciones que nos hacen enojar, pero tenemos que aprender a perdonar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que tenemos que tratar de resolver las situaciones de cada día para que al comenzar un nuevo día ya estamos sin esas situaciones del pasado. Levantemos nuestras manos sin ira y sin contienda. Cuando hablamos de levantar las manos, es un acto de adoración y usted lo va a ver en las iglesias donde va a ver que cuando cantamos, levantamos las manos muchas veces. ¿Por qué? Si nadie nos está diciendo que los que estén de acuerdo levanten su mano. Levantar la mano es un símbolo de cuando yo estoy votando por alguien, cuando estoy de acuerdo con alguien, cuando me estoy anotando en algo. Pero en la alabanza, cuando levanto mis manos, es un acto de rendición. ¿Cómo así? Bueno, cuando una persona que está armada, ya sea legalmente armada como una autoridad, un policía, un soldado, o ilegalmente armado como un narcotraficante, un ladrón, un asesino, un delincuente, pero ambos tienen armas. Y cuando se te acercan y te ponen el arma y te dicen arriba las manos, tú estás diciendo yo me rindo porque tú tienes más poder que yo porque tienen un arma. Bueno, este tipo de rendición es porque reconocemos que estamos bajo la autoridad de esa persona por el arma que tiene. Pero cuando nosotros voluntariamente levantamos nuestras manos en adoración a Dios, le decimos al Señor, nos rendimos a ti. Hay procesos para llegar a la rendición. Algunos más dolorosos que otros, algunos más difíciles que otros, porque todo depende de nuestra capacidad de someter nuestra vida a Dios. Cuando se nos hace muy difícil someternos al Señor y permitir que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, el proceso será más lento y más doloroso. Pero cuando nosotros a la primera le decimos al Señor, estamos de acuerdo, lo voy a hacer, entonces me rindo ante ti,
será más fácil el proceso. Ahora, hay unas palabras claves en la palabra de Dios y una de ellas se llama quebrantamiento. ¿En qué consiste el quebrantamiento? Es llevarnos a esos momentos personales, íntimos, en donde yo me doy cuenta que no puedo yo solo, que necesito de Dios, que he fallado, que le he pecado, que no estoy haciendo lo correcto, que el camino que yo escogí aparentemente es el mejor, pero no es el mejor. Entonces, cuando llegamos a ese punto de quebrantamiento, es un punto de rendición. Ahora, no es que Dios provoca eso. Realmente, la mayoría de nuestros quebrantamientos son causa de nosotros mismos. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. Yo sé que hay algunas que son accidentales, hay algunas que yo no tengo control, es verdad, que me pasan y yo no tengo nada que ver. Como hace poco que yo estaba en una luz esperando y un carro nos dio por atrás. Eso no tengo control de eso. Eso es un accidente y yo no estaba mal parqueado, yo estaba cumpliendo con todas las reglamentos, sin embargo, el carro nos golpeó. Eso es algo, así hay cosas en nuestra vida, pero muchas cosas que pasan, la mayoría no son así como ese accidente que le acabo de mencionar, sino que son efecto de nuestras decisiones. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando se encuentran en un hospital con una enfermedad, cualquiera que sea, delicada, más o menos o grave, muchas veces le echan la culpa a Dios o se preguntan ¿por qué, Señor? Pero cuando analizamos el estilo de vida de la persona, nos damos cuenta que no fue Dios el que le envió al hospital, fue su estilo de vida, su manera de comer, su manera de vivir, su manera de dormir, su manera de cómo hace todas las cosas, sus hábitos diarios que le han llevado a ese punto de enfermedad. Tal vez Dios le ha advertido, de una u otra manera se le advirtió con anterioridad, pero la persona no hizo caso, o a veces somos ignorantes en conocer qué es lo que le conviene a nuestro cuerpo o no. Quiero recordarle que a veces comemos, o la mayoría de las veces comemos, guiados por los sabores, pero sé que es un placer alimentarnos y comer porque Dios puso lo que llamamos papilas gustativas para saborear los alimentos, pero también tenemos que pensar que no solamente comer por lo que nos gusta, sino que si le hace bien a nuestro cuerpo y si alimenta a nuestro cuerpo. Entonces, muchas personas están en enfermedad y le echan la culpa a Dios y Dios no tiene nada que ver en el asunto. Pero son puntos donde nosotros llegamos a rendición. Escuchaba hoy precisamente un pastor que tenía en su congregación una persona diabética y le encantaba el cake, le gustaba muchísimo los dulces. Entonces él siempre pasaba al frente y le decía, pastor, ore por mí para que se vaya la diabetes y yo pueda comer cake porque me está haciendo daño. Entonces el pastor decía que eso es una oración incorrecta. ¿Cómo Dios te va a curar para que puedas comer más cake? Lo que tienes es que dejar de comer cake. Tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Pero no quiero seguir ahondando en esta parte de los alimentos, pero hay situaciones que Dios nos advierte, pueden ser en la salud, pueden ser en las relaciones, pueden ser en el trabajo, en lo económico, en el área espiritual, donde Dios nos viene hablando a través de los pastores, a través de los líderes, a través de la palabra, a través de estos mismos medios de internet. De una y otra manera, Dios te está hablando y no hacemos caso. Entonces vienen las situaciones después de varias advertencias donde viene lo que llamamos quebrantamiento. Y es ese momento donde decimos, Señor, me rindo, tenía razón, no debía de haberlo hecho,
me arrepiento, no debo hacerlo. Y esto es parte importante de nuestra vida. Estaba en estos días conversando con un amigo, un vecino que se ha hecho amigo de nosotros y su creencia es árabe, pero me interesó, me hago preguntas porque quiero saber un poco de su cultura y de sus creencias. Y yo le preguntaba acerca de algunas cosas y me sorprendieron las respuestas. Por ejemplo, yo le hice una pregunta acerca de los tatuajes y le dije, mire, yo quiero preguntar si en su religión está permitido ponerse tatuajes. Y él me respondió de una manera que yo no he escuchado a un pastor responderme tan bien como me lo respondió él. Porque en la Biblia hay solamente una cita bíblica que habla de eso y está en el Antiguo Testamento. Pero él me dijo, el Corán prohíbe hacer esto. Pero la verdad es que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cuando nosotros nos marcamos, imagínate, él me habló de que era el templo de Dios. Si nosotros en nuestra religión, me dijo él, creemos que este cuerpo es el templo de Dios. Y si es el templo, yo no puedo hacer esas marcas porque también le estoy diciendo a Dios que no me gustó lo que Él hizo, cómo Él me creó. Y Él es mi creador. Y me sorprendió mucho la respuesta. Entonces, a veces Dios nos viene hablando de una y otra manera continuamente para que nosotros no desviemos del camino. Pero a veces no hacemos caso, hacemos nuestra propia voluntad. A mí me ha pasado donde en momentos donde he tenido que reconocer que he fallado y pedirle al Señor que me perdone y que me dé una nueva oportunidad. Es el evangelio y este es el evangelio de Cristo y no es un evangelio de condenación. Es un evangelio donde estamos en un camino donde vamos a pasar por momentos de rendición, de quebrantamiento, para poder entender cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Mientras más obedientes seamos, más fácil será nuestro caminar y más bendición obtendremos. Pero para ser obediente, tenemos que pasar por procesos para aprender a obedecer. Y recordándole una vez más a la Iglesia de Avivamiento que este año, precisamente 2021, estamos en el año de la obediencia. Y es algo que tenemos que recordar porque nuestra bendición, llámese económica, espiritual, emocional y en todas las áreas, va a depender mucho de nuestra obediencia. Que Dios les bendiga a todos y les deseo un feliz día. Bendiciones a todos.